empezar por lo negativo. Comenzamos un nuevo año, un año electoral, pero ¿cómo cerró el 2011 en particular para el Partido Revolucionario Institucional? Yo diría que cerró paradójicamente con unas cosas muy buenas y otras muy malas, como voy a plantearles a ustedes. La buena noticia, sin duda, para el PRI es que cerró con la unidad que habían buscado. Hacía 18 años que no tenían una unidad para sacar a su candidato, sin ningún tipo de escándalo. Cierran con 20 gubernaturas, ¿sí? Cierran con la mayoría de los congresos locales, o sea, con un gran éxito electoral. Cierran también siendo la primera fuerza electoral en la Cámara de Diputados. Acuérdense que en el 2009 fueron en el 2006 fueron la tercera fuerza electoral, una cosa inédita para el PAN. Y sobre todo cierran con 20 puntos porcentuales por encima de sus adversarios, si lo tomamos por partido, y 25, o casi 25, 24 y tantos, si lo tomamos por candidatos. O sea, realmente un récord muy impresionante. Y sin embargo, del otro lado, cierra también con lo que algunos han llamado un gran raspón, otros un gran descalabro para su candidato, a raíz de 3 errores al hilo en diciembre, que fueron los de la Feria del Libro, el haber dicho de alguna manera despectivamente yo no soy ama de casa, no conocer el precio de los productos básicos y el escándalo de la hija en el Twitter que nos llama a todos los demás la plebe. Todo esto habrá o no raspado a el candidato del PRI. Bueno, tenemos noticias, ya lo sabremos, entre mañana y el viernes empezarán ya a sacar las encuestas que midan este descalabro o este raspón, a pesar de que todavía no tenemos candidato del PAN, sí tenemos ya el de Andrés Manuel López Obrador en el PRD, y veremos qué efecto tiene. Se habla de una caída de hasta 5 puntos en la preferencia electoral por Peña Nieto, ¿sí? Entonces, pues veremos, porque tienen algo prometedor hacia las elecciones, su unidad, su estructura territorial, el dinero que van a tener para estas elecciones, las autoridades que van a operar a favor de ellos y, por otro lado, pues un candidato que ha sido fuertemente cuestionado en los últimos tiempos e incluso, les diría yo, ridiculizado. Yo creo que es una estupenda noticia el saber que no está nada escrito. Se confirma que de cara a julio nadie puede decir que va a ocurrir tal o cual cosa. Es decir, las campañas van a empezar allá a finales de marzo y cualquier cosa puede ocurrir. Yo creo que eso es un sano, digamos, planteamiento de incertidumbre democrática y ayuda a que efectivamente todas las fuerzas políticas no crean que se están enfrentando a una especie de futuro revelado, sino que todo está por construirse. Yo veo que el PRI apostó mucho a la imagen de un candidato inmaculado. En el momento que lo lanzaron a flotar, pues resulta que le empiezan a encontrar, como los barcos o las casas nuevas, abolladuras por algunos lados, rajaduras por el otro, y está pagando esa cuota. Vamos a ver cuánto baja. Por el otro lado, la apuesta de que la gente está cansada de los gobiernos del PAN y que con eso es suficiente para ganar el voto priista, pues ciertamente es una ecuación válida y hasta el momento ha sido válida para explicar todos esos triunfos que el PRI ha tenido, pero empieza a dejar de ser válida cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y si regresaran estos señores a gobernar, realmente cambiaría tanto este país? Pongo 2 cosas sobre la mesa. Los escándalos de endeudamiento de los gobiernos locales priistas, el de Moreira, que ya comentamos ampliamente el año pasado. Ahora publica Excelsior una nota de Alicia Salgado en la que demuestra que en un año el gobierno de Zacatecas, en manos del PRI, recuerdan que se lo arrebató al Partido de la Revolución Democrática, ha subido la deuda hasta niveles espectaculares, por supuesto por arriba de los niveles que el Congreso le autorizaba. Y por el otro, cada vez más mexicanos hacen cuenta de lo que es la situación de seguridad pública en el país y dicen, a ver, la estrategia del presidente puede no estar dando resultados, pero ¿qué parte juegan los gobiernos locales priistas en todo esto? Y yo pongo sobre la mesa la encuesta que hoy publica el Universal sobre desempeño del gobierno de Calderón por estado. Cuando uno ve cómo está desagregado en la República la valoración o la desaprobación del presidente, encuentra uno la constante, por ejemplo, que en la capital el gobierno federal es muy mal evaluado, pero cuando te vas a los estados donde ha habido una amplia intervención federal, me refiero a Tamaulipas y Nuevo León, la evaluación del presidente sube al 70 y tantos %. Yo creo que mucha gente está diciendo, a ver, los gobiernos priistas dicen que tienen muchas soluciones, pero ya en el momento de la verdad está el peso de las deudas y está el tema de la gestión cotidiana y eso le pega a la credibilidad general del partido y de su candidato.
Como parte del segundo programa del 2012, tal vez valga también la pena hablar sobre los instrumentos que vamos a estar utilizando en los próximos 6 meses en esta mesa de análisis, sobre todo las encuestas, porque hay una capa de escepticismo en algunos sectores sobre la validez que tienen las encuestas. Y vale la pena señalar primero que una encuesta no es una profecía, un pronóstico o una afirmación contundente. Es una foto, es un indicador que nos dice y nos sugiere cómo andan los humores ciudadanos. ¿Por qué? En ese momento. En ese momento, porque tan importante es si al parecer baja Enrique Peña Nieto hasta 5 puntos, según información que circula ya en el México Más Informado, quienes nos especializamos en estos temas. Saldrán mañana o pasado las primeras encuestas, pero también es importante ver el número de indecisos, los negativos, los positivos, son todos elementos que permiten hacer un diagnóstico. En ese sentido, para las personas en el auditorio que les interese revisar las encuestas ya en las páginas, sea de Reforma, El Universal, Parametría, Mitofsky, etcétera, es importante que observen al menos 3 elementos. El tamaño de la muestra. Segundo, si fue levantada por teléfono o en domicilio, porque no es lo mismo. Las de teléfono tienen un sesgo a los sectores que tienen teléfono. Sí, más alto nivel de ingresos. Es de más alto nivel de ingresos. Y finalmente, si está claro quién financia las encuestas. Porque se viene una temporada en la cual saldrán no encuestas patitos, sino encuestas que fueron pagadas por candidatos y que las empresas ofrecen regaladas a los medios de comunicación y que, bueno, ya vienen no amañadas, pero vienen cargadas hacia un candidato o hacia otro. Por tanto, como sugerencia a quienes se interesen por estos temas es no acepten como verdad revelada, como el 11º mandamiento las encuestas, sino como un indicador que les debe provocar curiosidad para ir a ver a la fuente de qué pasta está hecha la encuesta. Yo creo que sí, que efectivamente hay que tener cuidado, porque en esta guerra de encuestas que amenaza con desatarse, que ya se desató desde hace tiempo y en los estados, en las elecciones de 2010 y 2011 lo vimos muy claramente en algunos casos, son encuestas que están hechas para inducir el voto, no para saber cuál es el grado de simpatía, sino para decir, tomar el voto útil, decir, este va ganando, me voy con el que va ganando, o cosas de este tipo que permiten, pues, impulsar una candidatura o de hacer que se cohíban otras o que tengan otras menos apoyo. Yo, esta baja que se sugiere en las encuestas está teniendo el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, es precandidato oficialmente, pero está funcionando como candidato para no hacernos tontos, ¿verdad? Porque aunque el IFE dijo que solo se pueden hacer actos de los precandidatos en sitios cerrados, pues están usando sitios cerrados, estadios gigantescos con miles de personas adentro y están haciendo campaña como candidatos. Digo, esto habría que decirlo. Creo que la caída pequeña parece aparentemente de 2 al 5% que se está calculando tendrá Enrique Peña Nieto en las próximas encuestas. Es atribuible, me parece que es atribuible a que se le ha caracterizado en términos generales, con muchas opiniones, como un candidato sin ideas, como un candidato vacío en cuanto a incapacidad para generar sus propias ideas, para sostener sus propios programas. Y aquí ya hay una advertencia que hizo nada menos que Manlio Fabio Beltrones. Dijo, un candidato sin ideas es un candidato muy peligroso. Eso dijo. Claro, estaba contendiendo virtualmente, sin mencionar el nombre de Peña Nieto, pero lo dijo con toda claridad. Y creo que efectivamente ahora ciertos hechos, las declaraciones de personajes tan influyentes en la opinión pública como don Carlos Fuentes, que dijo que no es posible aspirar a gobernar partiendo de la ignorancia, cosas tan graves como estas, dichas por personajes tan fuertes en la opinión pública o con tanto impacto, pues es lo que puede
explicar un poco la caída de don Enrique Peña Nieto. Miren, me gusta que dos temas que han introducido ustedes, ¿sí? Por un lado, el de la no inevitabilidad de que gane Peña Nieto o de que gane el PRI, mucho menos de que gane con un carro completo y con una distancia como la que hoy marcan las encuestas. Me parece que la historia, nuestra corta historia democrática, demuestra, ¿sí?, que no hay distancias insalvables. Lo vimos en el 2006 y lo vimos también en el 2000. Acuérdense cuando la Bastida llevaba 20 puntos arriba, ¿sí?, de su más cercano competidor en las elecciones, de Fox en ese caso, en el año 2000. Y creo que todos en esta mesa coincidimos en que no hay inevitabilidades a 6 meses de la elección. Bueno, no las hay ni siquiera a un mes. Esto depende de cómo se desempeñen los candidatos, los aciertos y errores de unos y otros. Y por otro lado, introduce un tema muy importante, Sergio, que es el de las encuestas. Yo ahí rompería una lanza por ellos. Me parece que tenemos una industria de encuestadores seria en este país. Desde luego que hay sus excepciones, las hemos visto. Hemos visto casas encuestadoras en donde se podría interpretar que muestran resultados para, como decía Paoli, inducir el voto, esta idea de que los votantes nos queremos ir con el ganador para poder decir después en la mesa del comedor, yo voté por fulano o por fulana de tal, ¿no? Pero en general ya las tenemos, hay una regulación del IFE en donde dice qué características deben de cubrir, y lo que tenemos que estar conscientes es que en efecto hay una diferencia, hay una serie de encuestas que son pagadas por los propios partidos, ¿sí? Y en donde, bueno, lo que se haga con ellas y si aparecen como inserción pagada es una cosa, y por eso es buena tu recomendación a nuestro auditorio, pero hay otro conjunto de encuestas que se hacen de manera regular. Tú citaste algunos, Parametría, Consulta Mitofsky, Jorge Buendía, de Buendía Laredo y Asociados, en fin, podría seguir, que hacen encuestas, digamos, que no tienen ningún compromiso, que no fueron pagadas por ningún partido político y que nos dan, en efecto, el humor político sin, voy a usar la frase que se usa en la jerga de los encuestadores, sin ser cuchareadas. Entonces, sí son un indicador bueno que no necesariamente está amañado, ¿no? Pues las dos cosas son ciertas, ¿no? Hay encuestas perfectamente hechas, avaladas. Yo creo que la recomendación es muy buena, es decir, ver la ventanilla metodológica. Generalmente hay un responsable de la publicación, si la publica un medio serio y la respalda, bueno, se supone que tiene muchas más garantías. Y hay estas encuestas que les llaman las whiskas, ¿no? Por aquello de 8 de cada 10 gatos prefieren este producto. Y si cuando encuestaron a los gatos, no importa, pero de todas maneras la encuesta se oye bonito. Supongo que habrán visto el anuncio. Ese tipo de encuestas, bueno, en mercadotecnia las usan. Todo el mundo quiere este candidato porque dice que es simpatiquísimo. Yo creo que hay que no irse con la finta y ver qué es mercadotecnia y qué es efectivamente una encuesta seria. Y sobre la inevitabilidad del resultado, yo creo que es muy sano para este país esta idea de que tengamos una buena competencia, y ojalá de verdad, tanto en el PAN como en la izquierda, se pongan las pilas, no empiecen con este síndrome de que el candidato del PRI es inderrotable, y nos den un espectáculo un poquito más ameno que el del semestre anterior, que fue verdaderamente lamentable. Lo que está claro es que el escenario Estado de México, es decir, Erubiel Ávila entró a la campaña y no se movieron las tendencias electorales, nunca se movieron. En el caso de la elección nacional no parece que vaya a ocurrir así. Bueno, ya que mencionas, el Estado de México es, si uno compara el Distrito Federal y el Estado de México, estamos hablando, según estudios con indicadores serios de Coparmex, de la Fundación Adenauer, el Distrito Federal está en primer lugar y el Estado de México en lugar 30 en los indicadores de desarrollo democrático. Por tanto, son dos realidades totalmente diferentes. Y segundo, tal vez lo más importante con las encuestas será, yo tiendo a confiar más en las que están ligadas a algún medio de comunicación, como criterio. Sí, es un buen criterio que le podemos dar a nuestro auditorio. Nos tenemos que ir, pero seguiremos discutiendo porque los encuestadores son también actores en la elección. Quédese con nosotros, vamos a nuestro segundo bloque. El presidente Felipe Calderón fue calificado como el presidente del empleo, al menos como un eslogan que yo creo que ha venido a resultar un tanto incompleto. Puede decirse que es el presidente del empleo informal,
Porque según datos que ha publicado recientemente, y hoy vienen en primera plana de un periódico como La Jornada, pero son datos del INEGI, es que en los últimos 11 años de gobiernos panistas ha crecido mucho más el empleo informal que el empleo formal, en proporciones verdaderamente pues, importantes de ser analizadas. ¿Cuál es la tendencia? ¿A dónde nos lleva esto? Más del 76% de los empleos en este momento en México son informales y el 23, casi 24% son formales. Es decir, estamos hablando de que 1 de cada 4, un poquito más de menos de 1 de cada 4 son empleos formales. ¿Qué quiere decir esto? Son empleos que tienen pago de impuestos, que tienen seguro social, que tienen prestaciones, que tienen retiro, que tienen una serie de seguridades con las cuales el trabajador puede contar, porque los trabajadores informales están a la deriva, tienen ganancias muy irregulares, no pagan impuestos ciertamente o no los pagan como debieran pagarlos, porque pagan derechos de piso y cosas de este tipo que son totalmente informales y que fomentan la corrupción, pero no tienen seguridad social, no tienen protección de la salud, no tienen retiro, no tienen una serie de condiciones que son indispensables para un trabajador. Lo menos que puede tener un trabajador son estas condiciones para tener, pues, no sé, confianza en la vida, protección de su familia, en la salud, en la vivienda, en muchas otras cosas. Y este es un problema grave que dejo planteado para que comentemos, si a ustedes les parece. Oye, empezaste con una frase muy fuerte. El presidente del empleo informal. Podríamos seguir, te referías a Calderón, para asociarlo con el PAN, nos entregan un país más desorganizado, evocando la famosa frase por una patria ordenada, ahora es una patria desordenada. Pero, de hecho, este año ya estamos haciendo balances de todo tipo y en ese sentido quisiera encontrarle algo positivo a esta noticia que viene como principal de la jornada, y es que el INEGI es capaz, el INEGI es la institución de Estado encargada de producir las estadísticas nacionales y por tanto tiene una función vital, fundamental. Es la encargada de hacer los censos, por ejemplo, hizo uno en el 2010 y es presidida por un panista, un funcionario del gobierno de Fox, Eduardo Sojo. A mí me da gusto constatar que el INEGI sigue sacando información de buena calidad, aun cuando contradiga la frase central de Felipe Calderón cuando fue candidato. Eso es lo rescatable. Ahora, que es una cifra terrible, también es cierto y tenemos que ponderarla. Ninguno de los partidos que han gobernado México federal, ni el PRI ni el PAN, han sido capaces de resolver el tema de la inequidad estructural, de la desigualdad en el ingreso que se origina en parte por la calidad de los empleos. Son cifras terribles, pero qué bueno que las tenemos porque nos permiten acuñar frases agudas sobre la gestión del presidente y constatar que hay una institucionalidad democrática que que estamos heredando de estos primeros sexenios de la alternancia. Yo de acuerdo con eso, que tengamos una institución que mida muchas cosas, entre otras la inflación, que ahora ya no la mide el banco, sino el INEGI, y te da efectivamente un parámetro para discutir los temas. No creo, sin embargo, que el tema de la economía informal sea responsabilidad directa de Felipe Calderón. Es un elemento estructural de la economía mexicana que no para de crecer. Las mismas cifras que hoy publica La Jornada demuestran que por lo menos el desde 2000, que es el corte que ellos toman, tienes un proceso estructural de una economía que no crece en el ámbito formal, quizá venga desde los 80 el tema, que no crece en el ámbito formal y paralelamente te crece un sector de comercio informal alimentado por un montón de elementos ligados al contrabando. Una buena parte de los vendedores ambulantes que ve uno en las ciudades venden productos chinos de muy mala calidad o de muy baja calidad y tienes un problema estructural de una economía que no ha logrado desarrollar un sector comercial competitivo. Yo veo detrás
de la economía informal 3 problemas gravísimos. El primero es la pauperización de un montón de sectores. Las encuestas que hace de ocupación y empleo el INEGI demuestran que quienes trabajan en el sector informal pueden no tener ni siquiera un salario, están ligados a una comisión. Por supuesto, la pauperización es enorme. Lo segundo es que son carne de cañón de los partidos políticos. A nivel local los utilizan como clientelas para efectivamente controlar votaciones o controlar algunas regiones. Y el tercer elemento es que efectivamente te lleva una precarización del sistema social gravísimo. El que tengas este porcentaje de personas viviendo sin ningún tipo de red de protección, pues en 30 o 40 años que tengan que recurrir a la pensión o que requieran de cualquier tipo de servicio, es una carga para el resto de contribuyentes que por supuesto es completamente, en fin, insostenible en el largo plazo. Por tanto, creo que tenemos ahí un problema estructural. No niego las responsabilidades de Calderón en la cuestión de la conducción económica del país, pero creo que el problema tiene una raigambre mucho más profunda que la gestión de un presidente. Yo creo que en efecto lo interesante de esta cifra o el análisis que uno debería de hacer es por qué ha crecido tanto, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que explican este crecimiento tan espectacular de la informalidad en este país? Y ahí también entonces ver las responsabilidades de cada quien, porque cada fenómeno político, económico y social tiene causas y detrás de las causas hay decisiones y detrás de las decisiones hay actores, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, digamos, como este caminito para analizar bien los problemas. Yo quiero plantearles, a ver, creo que el origen es la falta de crecimiento te lleva a una oferta de empleos formales que va a la baja. ¿Y por qué ocurre esto? Yo creo que ocurre por 3 diferentes motivos, ¿no? El primero es la regulación, muy mala regulación que tenemos, ¿sí?, con respecto a las empresas para que puedan establecerse y crear empleos. Esto tiene que ver con la ley laboral que tenemos. La ley laboral, propuesta de ley laboral en el Congreso que fue frenada por los priistas, la reforma a la ley del trabajo, que fue frenada en la Cámara de Diputados por los propios priistas, planteaba, entre otras, hacer mucho más fácil la creación de empleos, ¿sí?, que lo que tenemos hoy en día y llevar a México a un lugar equiparable de la OCDE para facilidad en crear empleos. Esto no pasó en la Cámara de Diputados. Tenemos el problema de la impunidad también, que es que nosotros vemos todos los días crecer estos, negocios informales y la autoridad los tolera, ¿sí? Muchas veces no solamente los tolera, sino que los fomenta. Y finalmente, el que mencionó Leonardo, que es el clientelismo. ¿Por qué los tolera? Porque se vuelven carne de cañón para los partidos. Porque también hay que decir que en muchos casos hay muchos tipos de trabajadores informales. Unos ganan mucho menos de lo que gana un trabajador formal y desde luego incluso no reciben un salario, pero hay cantidad de trabajadores informales, no solamente ligados al crimen organizado, sino que están muy por encima de los ingresos de un salario mínimo en este país, ¿no? Entonces tienen muchos. Sí, yo creo que tienen razón en que esto hay que matizarlo. Yo efectivamente hice una frase porque el presidente ha sido calificado por sus propios autocalificado. Ha sido autocalificado como el presidente del empleo y el presidente de la infraestructura, ¿no? Creo que se va a sostener más lo de la infraestructura, porque lo del empleo, que efectivamente es una tendencia estructural, no es atribuible ni a este ni al anterior gobierno el crecimiento de la economía informal. Es un fenómeno mundial, global, que se viene dando en todas las economías, sobre todo en las emergentes, en las economías más, pero también en las que están sólidas, o supuestamente, como estamos viendo en Europa, ¿no? El empleo informal es lo que viene creciendo sin detenerse en este crecimiento. Claro, se trata de deficiencias que tiene estructuralmente nuestro sistema económico, que no está generando estímulos suficientes para que se creen los empleos necesarios, no está teniendo los créditos, no está teniendo la empresa, quiero decir. La inversión privada y pública la inversión no crece. privada, la inversión pública, todo esto está frenando el crecimiento de un empleo como el que queremos, porque el informal, aunque ganen más,
sobre todo mientras más se vinculan al crimen organizado o a algún tipo de actividades ilegales, pues es menos deseable, aunque tengan mayores ingresos, ¿no? Pues estamos hablando de ingresos que no pagan impuestos, que crean todavía mayores problemas o potenciales delincuentes, si no es que ya lo son al ser informales. Creo que aquí estamos ante un punto central del quién es responsable de qué. Porque empezamos con la frase contundente del presidente del empleo informal a decir, bueno, a lo mejor no es tan responsable. Yo creo, perdóname, que los gobiernos panistas han sido muy responsables del aumento de la informalidad en muchas maneras, porque no hicieron las reformas profundas que se esperaban para combatir, por ejemplo, el corporativismo y el falso sindicalismo que distorsiona el mercado laboral, y podría seguir dando razones por las cuales creo que han tenido una gran responsabilidad en esta distorsión del mercado laboral. Pongo un ejemplo. El auge de las casas, de esos fraccionamientos gigantescos de 5, 15... desarrolladores. De los desarrolladores, fue una pésima solución en el mediano plazo, porque el costo que tienen, según un estudio que publicaba este fin de semana el diario Reforma, el 30% de sus ingresos lo dedican al transporte porque los construyeron muy lejos de las ciudades, lo cual genera todo tipo de distorsiones. Perdón, no es el tiempo, sé que de repente me di cuenta que me estaba dispersando. Quiero regresar a mi idea central. Claro que son muy responsables. Y estoy seguro que cuando los economistas hagan los balances correspondientes, habrá suficiente evidencia para distinguir qué tanto se les puede atribuir a ellos y qué tanto a los problemas estructurales. Son responsables en tanto que han gobernado el país 12 años, por supuesto que son. Pero creo que el problema estructural no responde de la informalidad a decisiones que hayan tomado los gobiernos panistas. Son decisiones... O a decisiones que no tomaron. Decisiones que no tomaron, efectivamente. Pero yo creo que independientemente de eso... Sí, son cosas estructurales, ya lo aclaramos. Estoy de acuerdo, no sé si fueron los panistas o no, pero siempre hay un responsable. Pero claro que son responsables, pero también hay elementos estructurales. Pero perdónenme la demografía. Que irrumpa con el tiempo, que es el verdugo que nos está impidiendo desde hace rato ya nos vamos, ya. Concluir. Okay. Nos seguimos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Marcelo Ebrard se grabó durante 5 años una sólida imagen de buen gobernante, que por supuesto con algunas carencias aquí y allá. Diciembre creo que fue un mes negro para Marcelo Ebrard por 2 motivos. Primero, por la manera tan burda y grosera como manejó la reposición de 4 magistrados en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que sorpresivamente le dio la razón a quienes se oponen a la construcción de la supervía, diciendo que no era válida la autorización porque no se había hecho la consulta pública correspondiente. Y Marcelo Ebrard lo que hizo fue proponer a gente suya para sustituir a esos magistrados, porque se viene ahora la revisión del caso, y muy probablemente lo que veremos es la aprobación por un nuevo tribunal de ese proyecto tan polémico como es el de la supervía. Es decir, en lugar de respetar el fallo de un organismo público autónomo que defiende a los ciudadanos, pues modifica, cuando no le gusta, la composición del órgano autónomo, el clásico manotazo autoritario. Por otro lado, le brincó una liebre por donde francamente yo no me la esperaba, porque tengo una opinión muy, muy buena de la capacidad de organización del grupo de Ebrard con la basura. Cierran el bordo poniente, que acumula 70,000 toneladas de basura, sin tener al parecer planes alternativos. Y eso generó durante diciembre una acumulación de basura en la Ciudad de México enorme.
No sé cómo vaya a terminar todo esto, pero por lo pronto sí creo que son dos abolladuras en la buena imagen que traía Marcelo Ebrard. Sí, yo creo que, citando a Shakespeare, algo podrido se huele en Dinamarca, decía en alguna de sus obras dramáticas, y aquí algo podrido estuvo por todo el centro de la ciudad y muchas otras colonias en donde no se pudo transportar la basura y llevar a sitios donde se trata, etc. Poco a poco empezaron a salir los planes alternativos y Marcelo empezó a decir con bastante claridad y bastante eficacia que van a transformar el tratamiento de la basura y van a convertir a los depósitos de basura en fuentes de energía donde se van a depositar, ya van a ser depositados los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, de la materia orgánica que genera gas. Composta, ¿no? Composta, y a partir de eso vamos a disponer de una energía mayor, pero esto ha sido posterior a todo el escándalo y a toda la fetidez que padecimos los habitantes de la Ciudad de México durante un tiempo. Ahora, esto está planteando problemas muy graves para quien sea gobernante de la Ciudad de México en el próximo periodo. No sé si van a perder, como perdieron Michoacán, esta plaza, que es un bastión, el bastión fundamental del PRD en el país. Pero está mostrando una serie de deficiencias que la Ciudad de México tiene por falta de previsión, por exceso de corrupción, por falta de capacidad técnica para tratar algunos de los elementos más lacerantes o más peligrosos. Y este es un tema que vamos a estar discutiendo durante un buen rato. Coincido plenamente con tu última apreciación. Lo que le está faltando seriamente a esta ciudad, más allá de las habilidades o no del gobernante en turno, es capacidad técnica. Es decir, lo que pasó con la basura es que hace más de 18 meses la Secretaría de Medio Ambiente Federal le dijo, están ya las, digamos, por el problema que genera el propio bordo, generando problemas en el subsuelo muy graves. Y es urgente, llevan 6 años con el tema en el escritorio, es decir, hace 18 meses era urgentísimo buscar una solución, todavía no sabemos cuál es. Dijo el secretario de Obras que en 15 días encontrarían una solución, pero hoy, en el momento que estamos transmitiendo este programa, no se sabe cómo van a solucionar el asunto. Y lleva 6 años, y yo lo que me imagino es que no hay un grupo de ingenieros profesionales que con capacidad de presionar a quien toma las decisiones, le digan, oiga, perdone, esto no puede esperar ni un minuto más. Esto es un tema fundamental para la ciudad. Es decir, un órgano con capacidad técnica, igual que no tenemos un órgano con capacidad técnica que no nos meta las manzanas de las discordias de la supervía, porque nos llevan a una especie de conflicto existencial entre los que tienen que salir del poniente de la ciudad y los afectados del sur. Y uno se pregunta, ¿qué en una ciudad moderna no hay un órgano que tutela el uso del suelo y guarda espacio público para la expansión futura de la ciudad? Dice, en algunos años por aquí va a pasar una carretera y por tanto reservamos tanto espacio público. El mismo problema del bordo, es decir, el gobierno del Distrito Federal no ha reservado terreno para poder procesar, ni ha resuelto el tema de la basura. Vamos, les cuento una última que de verdad me dejó anonadado. Le preguntábamos a Fernando Aboitis, el secretario de Obras de la ciudad, ¿por qué tienen tal anarquía en todas las obras que hacen? Que ha tenido, supongo que vieron la reforma del fin de semana, ya un impacto brutal en la contaminación. Tienes embotellamientos por todos lados, en gran medida por el crecimiento del parque vehicular, pero por la anarquía de las obras del propio gobierno. Y me dijo, es que no tenemos ningún órgano que distribuya eso. Y yo me pregunto de verdad si con tantos ingenieros, tantas maestrías y tanta capacidad técnica instalada en esta ciudad, no haya quien diga, a ver señores, tenemos que ordenar el territorio, tenemos que administrar racionalmente la ciudad y tenemos efectivamente que organizar las obras. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Yo creo que una crisis de administración técnica en la ciudad gravísima. Leonardo, yo sí creo que hay esa capacidad técnica en este país, no te voy a decir en el gobierno del Distrito Federal, pero ahí están desde, bueno, por mencionar a la más grande que es la ICA, ¿sí? Que es de clase mundial y la contratan en todos los países. No, es una empresa, yo lo sé, pero hay la cantidad de ingenieros en México, digamos, de clase mundial que tienen los conocimientos acreditados
para ser urbanistas, para manejar cuestiones de basura. Lo han hecho otros estados en donde se ha privatizado la basura, ¿sí? Se ha concesionado el servicio y se han encontrado soluciones. Lo que tú mencionas que hace 6 años, cosa que es lo más cierta, que es, yo creo que es un rasgo de la política mexicana, hasta que no te estalla en la cara un problema, no empiezas a Aquí queremos una crisis como la napolitana para empezar a reaccionar. Así es. Eso es lo que queremos. Y tú ve, por ejemplo, yo puedo entender que lo que ocurrió hace 40 años cuando no teníamos una idea, ¿sí?, de que había que tener una planeación urbanística y prever entradas, salidas, de transporte público, agua, etcétera. Yo lo entiendo que hace 40 años haya pasado, pero tú vete a 12 años o a 15 años atrás cuando se construyó todo Santa Fe, ¿sí? Y en ese momento también Marcelo Ebrard era funcionario de gobierno, de otro gobierno, no de un gobierno perredista, sino priista. Se hizo Santa Fe y ustedes saben, bueno, tú más que nadie, porque ahí trabajas todas las mañanas, lo que es Santa Fe. Se dejó, yo también, se dejó crecer de una manera que hoy es simplemente intransitable. No hubo la planeación. Ahora, Marcelo Ebrard yo creo que ha tenido muchas cosas buenas en su gobierno y creo que ha hecho obra buena y que se ha desempeñado, y así lo muestran los indicadores. Pero también en materia de desarrollo urbano, ahí ha habido, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se ha hecho el desarrollo urbano? El uso, ¿quién mencionaba tú, Paoli? El uso del suelo. El uso del suelo en esta ciudad, en este sexenio, ¿sí?, se ha dado como le ha dado la gana a la SEDUBI, en donde hay una corrupción, ¿sí?, generalizada, estructural, como dice Leonardo, ¿sí?, estructural y en favor de los desarrolladores sin ninguna participación de los vecinos. Lo de las participaciones vecinales, que fue con lo que tú comenzaste, no es más que una ficción que se maneja a modo de quien tiene que tomar las decisiones. Lo has padecido tú en tus luchas, lo he padecido yo en las mías, en la Miguel Hidalgo, lo han padecido los otros en el tráfico y en las obras que impiden o que te llevan a 2 horas en el trayecto de trabajo. Nosotros que somos privilegiados, que no vamos en el transporte público, que vamos en nuestros coches. Lo ha padecido una enorme cantidad de población que hay en el Distrito Federal y la zona conurbada, porque las condiciones de salud que está habiendo con esta contaminación, veía yo un reporte que el año pasado tuvimos solo 60 días buenos. Todos los demás, 305 días, fueron malos. Están dañando la respiración de nuestros niños. Se había avanzado en eso. Estamos teniendo allí una grave cosa, con lo cual podemos decir que efectivamente Marcelo Ebrard ha tenido éxito en la política o en la difusión de sus actos políticos o en la conducción política, pero en la administrativa y técnica estamos empezando a ver cosas que van a ser literalmente agua. Creo que, María Amparo, resumiste muy bien la problemática que aqueja al gobierno perredista del Distrito Federal. Es su insensibilidad hacia lo urbanístico y el entregarse en manos de los llamados desarrolladores que están interesados en especular con el uso del suelo y lo han hecho desde siempre, y de ahí se acumulan las grandes fortunas privadas y públicas. Y en este sentido crean una ratonera dorada que es Santa Fe, y cuando no logran ya encontrarle salidas por la carretera de Toluca o por Reforma Constituyentes, entonces se lanzan contra el sur. Para resolverles el problema de Santa Fe nos pasan a perjudicar a los que vivimos en el sur, que van a alterar y además que van a afectar los bosques del sur, porque la especulación urbana que se va a venir si terminan la supervía va a ser enorme. Eso dalo por hecho. ¿Sabes lo que se me antoja ahí? Perdón, nada más la anécdota. Cuando supuestamente se iba a construir el Atenco, el aeropuerto en Atenco, los que tenían información privilegiada, empezó toda la especulación y compraron todos los terrenos, ¿sí? Y luego se quedaron enganchados. Ojalá lo mismo. Yo digo que nos podría gobernar San Agustín, nos podría gobernar Vitruvio mismo. Si no tienes organizaciones técnicas que tutelen de la organización, digamos, del propio suelo urbano y de todos estos elementos, no hay alcalde que pueda resolver eso.
necesitamos capacidades técnicas en la ciudad. Pues nos tenemos que ir, pero en todo caso se confirmaría que diciembre fue un mes negro para Marcelo Ebrard y para el PRD. Regresamos. Pues van 2 negros, ¿eh? Bueno, este fin de semana quedó inaugurada finalmente la Estela de Luz. Me da risa porque era una Estela de Luz para conmemorar el bicentenario de la independencia que ocurrió en septiembre del 2010. Era, digamos, el elemento más emblemático de las celebraciones. Y bueno, ¿cómo estarán los tiempos que un monumento de este tipo, que era pues el elemento central que el propio presidente iba a tener para cerrar con broche de oro y darle un toque así para la posteridad al bicentenario, salió con 16 meses de retraso? Me parece lamentable por todas las cuestiones. Ya aludíamos a los temas técnicos en el bloque anterior. Aquí tenemos también una crisis presupuestal de los 1000 diablos que te lleva precisamente a que una obra que estaba presupuestada en una cantidad de dinero, no recuerdo la cantidad de millones, prácticamente se cuadriplicó, porque te iban diciendo que finalmente, así como en el mercado te van calando los melones, igual parecía que llevaban esto de, fíjese que ya me subieron el precio del cuarzo y lo voy a tener que importar de no sé dónde. Entonces lo que le iba a costar 28, ahora le va a costar 72. Y así vamos. A mí me parece lamentable, debo decirlo, desde todo punto de vista, el que se haya efectivamente, digamos, dejado a la luz pública, nunca mejor dicho, la Estela de Luz, tal nivel de improvisación, tal nivel de corrupción, porque hay varios funcionarios inhabilitados, y tal costo para los ciudadanos. Además de, termino con esto, una humillación para el propio presidente de la República, cuya celebración, digamos, más importante, la tuvo que hacer un fin de semana de inicio del año del 2012. Además, adelante. Es un punto privilegiado de la ciudad porque es donde termina Paseo La Reforma y empieza Chapultepec. Entonces, lo veremos por muchísimos años, los que nos quedan de vida y los que vengan. ¿Y qué nos recordará? Curiosamente, además de la corrupción, la ineficiencia, que es la opacidad, tantas cosas, para mí es un recordatorio del final del presidencialismo, porque es muy revelador que tuvieran que decidieran en Los Pinos adelantar la inauguración un día para evitar las protestas. Iba a ser el domingo y la pasan al sábado, y el presidente Felipe Calderón llega por la puerta de atrás para evitar enfrentarse a los 30 indignados que protestaban. Es decir, ¿cómo se ha devaluado el respeto a la figura presidencial en nuestro país en unos cuantos años? Y eso no es atribuible solamente a la ciudadanía, sino también a acciones de los propios gobernantes. En ese sentido, recomiendo a quien le interese unas páginas del libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, cuando relata la forma como recibió en septiembre del 2006 su constancia de presidente electo Felipe Calderón. Y resulta que él, al final de ese relato, dice, y al final era una democracia de búnker, porque la celebramos encerrado, sitiados, y tuvimos que salir por la puerta de atrás. Creo que esa evocación la asocio inmediatamente con la ceremonia inauguratoria de la Estela de Luz, que es el monumento a una presidencia devaluada por los presidentes mismos. Yo voy a cambio, dentro del mismo tema, recomiendo, así como tú, esas páginas de Luis Carlos Ugalde, un artículo que salió en vacaciones de Roberto Samarripa, en el periódico Reforma, que se llama La Escalera. Y entonces dice cómo en Brasil, en Ríos, me parece que fue, en Colombia, ¿sí? El alcalde lo que decide es, tenía recursos para hacer algunas cosas. ¿De Bogotá? Y lo que hicieron, no sé si el de Bogotá, no estoy segura, lo que hicieron fueron estas escaleras eléctricas en las colonias populares, porque como ustedes saben, se permitió, fue en Medellín, eso es, se permitió la construcción de casas, ¿sí? En las, pues como se permite aquí, como se permite en las favelas en Brasil, en estas como cañadas, ¿sí? En donde, pues, para transitar desde arriba a donde puedes agarrar transporte público para ir a visitar a un familiar o ir a trabajar,
puedes hacer 1 hora y media, ¿no? Ya no hables del problema de la basura, etcétera. Y entonces, a lo que decidió dedicar los recursos este alcalde fue hacerles escaleras eléctricas, y con esto tuvo muchísimos efectos, ¿sí? Efectos, por ejemplo, de bajar la delincuencia, de favorecer que las personas que antes no trabajaban pudieran ir a trabajar, bajar el número de horas para poder llegar a la escuela para los niños. En fin, tuvo una serie de beneficios. Y eso, en lugar de dedicarlo a monumentos que de repente son fuegos artificiales, son cosas de un día, y lo comparaba con el uso de los 1,000 millones de pesos, en este caso para la Estela de Luz. Es la manera en que tú usas los recursos, definen lo que es un gobernante. Pues yo quisiera empezar mi intervención con una broma con fundamento histórico, porque efectivamente lo que se conmemoraba en 2010, o debía conmemorarse, era el principio de la lucha por la independencia, porque la independencia solo se consiguió hasta 1821, cuando es declarada, porque tanto el padre Hidalgo como Morelos pues fracasaron, fueron fusilados y la independencia no se logró. De todas maneras que la Estela de Luz hubiera podido irse hasta 2021. Esa es la mala broma que estoy haciendo, porque la conmemoración está pendiente por todos estos años, 10 años ¿Qué más. pasó en 1812? Bueno, y Ebrard dice que la en obertura en 1812. 1812. Lo segundo que quiero decir después de esta pésima broma, Cascarrillo. pero con fundamento histórico, Sí, porque, bueno. porque así Qué fue. bonita. Hablamos. Creo que efectivamente esta estela de luz es una estela que va a quedar muy opacada, como está quedando la presidencia, el presidencialismo tan acotado, tan impotente, tan incapaz de poder cumplir con las obligaciones que la Constitución, las leyes y la expectativa política de los ciudadanos tiene, porque no están pudiendo realizar las tareas para las cuales fueron electos. Los presidentes son devaluados en gran medida porque las fuerzas políticas han hecho todo lo necesario para neutralizarse unas a otras sin aprobar algunas de las reformas fundamentales y algunos de los cambios que estamos requiriendo. Esta es la estela de luz lo que podemos decir que celebra. A mí me parece que no es un dilema real esto de que si gastas en darle más luz a la gente o haces un monumento público. Yo creo que los presidentes deben en su momento utilizar todas las capacidades que tengan para darle no solamente un monumento emblemático a una ciudad o a un país determinado, sino para darle esplendor a la cultura de un país. Así tienes desde la antigüedad miles de monumentos que marcan la historia y que hoy son, no sé a quién se le ocurrió, el castillo de Chichén Itzá o la pirámide del Sol, pero hoy son monumentos que nos nutren. La Estela de Luz no consigue ninguno de los propósitos. Bueno, porque a lo ni va a mejor ser... en 100 años sí. ¿Tú ¿Pero qué qué vas a decir si es un chisguete de luz ahí? ¿tú O sea, qué sabes? ¿a ti te deslumbra eso? Es decir, no le cambia en nada el rostro a la ciudad. Y se pudo haber optado por un gran teatro, por una gran Bellas Artes biblioteca, hizo se pudo haber optado columna de por la Independencia. ubicar el Monumento a la Independencia en un municipio en el cual, como ocurrió por ejemplo con el Guggenheim en Bilbao, que le cambias el rostro a una ciudad y le das una vocación turística. Este se pone en la zona mejor equipada de la Ciudad de México, donde ya hay miles de atractivos y no aporta absolutamente nada. Por consiguiente, ni va a marcar la historia desde mi punto de vista, ni en el mundo están deslumbrados diciendo en la televisión japonesa, ¿ya viste el monumento del centro de la Ciudad de México? Ni nada que se le parezca. Bueno, yo creo que fue bueno. fallido por todos los Perfecto, capítulos. ya si era fallido, yo prefiero las escaleras de Medellín. Un comentario, he estado los últimos 3 días buscando algún comentario positivo en el Círculo Rojo a la Estela de Luz y no lo he encontrado. ¿Ustedes lo han visto? No. Porque me sorprende la unanimidad aquí en Oye, esta mesa. ¿y tú has visto en los noticieros del mundo diciendo, ya vieron el monumento que se acaba de inaugurar en México? Pero tampoco lo hubo cuando se creó Bellas Artes o el Monumento a la Independencia, pero sí le cambiaron el rostro a Pero la sí ciudad. hay muchos monumentos en muchas ciudades que se comentan con amplitud, ¿no? Es decir, ya viste este monumento, este edificio. No sé, pienso desde los de Kuala Lumpur hasta lo que están haciendo en Shanghái. Dicen, esta es una gran obra de la ingeniería o de la arquitectura moderna. Esto no tengo la impresión de que vaya a cambiar absolutamente
absolutamente nada. ¿No Dubái. está al nivel del Taj Mahal? No está a nivel de Ramsés II. O de Dubái. Arco del ¿En Triunfo. quién pienso? Del Arco del Triunfo, del Arco de Constantino. Pues, o sea, son cosas que marcan y que efectivamente te denotan, así en una forma muy clásica, la forma en que un país se ve a sí mismo, la confianza que tiene son sus edificios públicos. Tú seguramente me puedes aclarar, ¿por qué si el concurso fue por el arco del Bicentenario, tenemos una pared del Bicentenario? Porque el arco lo hace la luz. Te aclaro, es Estela. Sí, El arco, en fin. Esa me la puedes aclarar, Leonardo, No. tú. Pero te Lo tengo del malas concurso. noticias para ti, ya nos tenemos que ir. Bueno. Buenos días para ti, porque te Vamos. empezaba a acorralar. Oye, ¿me puedes aclarar eso? No, no puedo. Es que luego Lo que sí te sabe puedo- esas cosas. Lo que sí te puedo decir es que nos vamos. Muy buenas noches. ¿Por qué vuelan los aeroplanos?